Estos versículos son, pues básicamente el inicio de la historia de Abraham. Pero para poder entender la historia de Abraham, pues sí necesitamos recordar qué es lo que ha sucedido hasta el momento. Son 11 capítulos, así que no es como que ha pasado mucho entre todo este tramo, ¿no? Vemos que al principio de Génesis, pues Dios crea todo y vio que era bueno en gran manera. A Adán y a Eva les indica que sean fecundos, que se multipliquen, y les da toda la tierra y todo lo que hay en ella para que pues ellos cuiden y disfruten de todo lo que se creó. Pero pues como sabemos, tiempo después rompen la única regla que tenían, son expulsados del jardín, y al ser expulsados Dios maldice, no a Adán, no a Eva, maldice a la tierra. Génesis 3:17 dice Dios a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Y eso hay que entenderlo bien, porque a veces pensamos que a quienes maldice es a Adán y a Eva, pero lo que maldice es a la tierra. Años pasan, llegamos a un punto en el que la violencia es tal que solamente Noé haya gracia ante los ojos de Dios. Y en esta ocasión nos dice que otra vez Dios ve la tierra, pero ya no ve que era buena, ve que estaba corrompida. Aquí esta palabra corromper en el hebreo significa destruir o arruinar. Entonces cuando él ve la tierra, ve que está arruinada, que está destruida. ¿Qué es una ruina? Algo que ya sin orden. pasó. Algo que ya fue, o que ya pasó, algo que se destruyó, está destruido, algo abandonado. Desolado. Descuidado. Sí, algo descuidado, algo que ya no sirve pues para nada, ¿no? Si quisieran construir ahí algo, pues hay que sacar todo ese escombro y volver a empezar, porque pues es una cosa que ya se arruinó. Entonces Génesis 6 del 11 al 12 dice que, pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Cambiemos la palabra por destruido. Pero la tierra se había destruido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró la tierra y vio que estaba destruida, porque toda carne había destruido su camino sobre la tierra. A veces pensamos que Dios destruyó la tierra con el diluvio, pero estos versículos que están antes del diluvio, ¿qué nos están diciendo? La tierra ya estaba destruida. ¿Quién la arruinó? La violencia humana. Y entonces Dios, más bien en su gracia, lo que hace es traer un diluvio para limpiar el escombro y rescatar a Noé y a su familia y empezar de nuevo. Tiempo después, la humanidad comienza a edificar una ciudad con una torre que llegara hasta los cielos, la famosa torre de Babel. ¿Y cuál era la intención de estos hombres? Nos dice Génesis 11:4 que querían hacerse de un nombre famoso para no ser dispersados sobre la superficie de toda la tierra. En lugar de glorificar a Dios, buscaban gloria propia. Entonces, ¿qué hace Dios para impedir que esa idolatría los lleve a otra ruina? Pues les da diferentes idiomas para confundirlos y dispersarlos. Esta solución pues solo funciona hasta cierto punto, porque la gente de todas maneras comenzó a adorar ídolos, y entre esas personas se encontraba la familia de Abraham. Tradicionalmente incluso se cree que el papá de Abraham de hecho se dedicaba a hacer ídolos. No lo menciona la Biblia, pero es una de las tradiciones que se tienen, ¿no? Entonces pues vemos que la familia pues sí se dedicaba a la idolatría, sea como sea. Pero volvemos a ver la gracia de Dios, porque de entre esa idolatría elige a Abraham para darle reversa a ese problema que la humanidad pues tiene desde Adán y desde la Torre de Babel. Desde Sem, que es uno de los hijos de Noé, hasta Abraham, pasan 10 generaciones. Lo que nos indica que Dios no había hablado con nadie desde Noé hasta Abraham. Son 10 generaciones, estamos hablando de aproximadamente 400 años. Más o menos lo mismo que sucede entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Unos 400 años que Dios no habla con la humanidad. La última vez que Dios había hablado, había bendecido a la humanidad y había hecho una promesa después del diluvio, que no iba a volver a mandar otra cantidad de agua así de extrema, ¿no? Ahora, después de la maldición, de la confusión de idiomas, de lenguas ahí en Babel, Dios vuelve a hablar aquí con Abraham de bendecir al mundo otra vez, pero ahora lo va a hacer a través de Abraham. Noten cómo Dios va escogiendo siempre a una persona, para que a través de esa persona la humanidad vaya teniendo esta oportunidad de salir adelante. Y quienes siempre están arruinando esa oportunidad, pues somos nosotros. Entonces, para que esto suceda,
hay algunas cosas que Abraham tiene que hacer. Y es donde empiezan pues estos versículos. Dios se le presenta a Abraham y le dice, vete de tu tierra, vete de entre tus parientes, vete de la casa de tu padre. Quiero que entiendan la magnitud de lo que esto significa. Algunos de nosotros pues hemos salido de la casa de nuestros papás para hacer nuestra vida y aunque es difícil, pues es el proceso, ¿no?, al que estamos acostumbrados. Así es como funciona pues el madurar muchas veces. Pero en el caso de la antigüedad, el dejar la casa paterna pues significaba dejar todo, literalmente. Abraham no solamente estaba dejando a su familia y su tierra, como nosotros al independizarnos, sino que estaba dejando pues la casa paterna, y eso significaba dejar su herencia y su derecho a la propiedad familiar. Algunos, por ejemplo, a veces van a Guerrero, ¿no?, a checar cómo están los terrenos del papá, porque pues, son la herencia que pasa. Al irse lejos, Abraham estaba diciendo, yo no quiero nada de eso. Yo rechazo todo ese tipo de herencia, ¿no? Estaba perdiendo todo. Recordemos que para los agricultores y pastores la tierra pues es su medio de subsistencia, esa es su vida. Abraham estaba dejando todo, ahora sí que toda su forma de subsistencia por seguir a Dios. Dice el teólogo John Walton que cuando Abraham dejó su lugar en la casa de su padre, perdió su seguridad. Y estaba poniendo en sus manos de Dios pues su supervivencia, su identidad, su futuro y su seguridad. Es como si Dios dijera, no, pues Mario, deja la albañilería, abandona esta casa que tantos años te ha costado ir construyendo y que hasta la fecha todavía sigues en construcción. Agarra camino, luego te aviso a dónde. Está difícil la decisión. O, hermano Luis, pues deje su negocio de llantero que apenas está agarrando viada. Deje su camioneta, deje sus herramientas y agarre camino y luego le digo a dónde. Pues da que pensar, ¿no? Muchos de nosotros diríamos, aunque sea dime para dónde vamos. A ver si conviene este negocio, ¿no? Tal vez Mario diría, oye, pues allá puedo seguir trabajando de albañil para ganarme la vida, porque pues es lo único que sé hacer, ¿no? O el hermano Luis preguntaría, ¿no? ¿Allá puedo cambiar llantas o vamos a un lugar donde no hay ni vehículos? Porque pues me quedo sin chamba. Estarían dejando todo, sin saber ni siquiera para dónde van. Es una decisión difícil, y Abraham acepta. Eso es lo que hace de Abraham pues un modelo de fidelidad para nosotros. Otra cosa que quiero que vean es que el verbo que se traduce como vete, en el hebreo también significa sepárate de. Sepárate de tu tierra, sepárate de tus parientes, sepárate de tu padre. El llamado de Dios a Abraham involucra el principio de separación. ¿Qué significa ser santo? Apartado, separado. Abraham debía separarse, apartarse de su familia, lo que nos indica que el comportamiento de algunos parientes de Abraham pues era tal que era necesario alejar a Abraham de ellos. En 1 Corintios 15:33, Pablo, citando un proverbio de Menandro, dice algo que encaja perfectamente con esto que estamos viendo aquí. Él dice que las malas compañías corrompen o destruyen las buenas costumbres. ¿Cómo vamos a hacer de Abraham este hombre de esperanza si está destruido de sus buenas costumbres por el lugar en el que vive, por la familia con quien convive todo el tiempo? Debemos entender que el principio de separación no tenía la intención de evitar que Abraham se asociara con otras personas. Tampoco es ese extremo, ¿no? Claramente nos dice aquí el texto que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de él. Y menciono esto porque hay muchos cristianos que predican que un cristiano no puede interactuar con incrédulos, que como somos separados, pues hay que alejarnos completamente de la gente que no es cristiana. Pero ¿cómo vamos a apartarlos de su pecado a ellos si no nos acercamos a ellos? Más bien el punto es que al separarse de aquellos que hacen mal y al empezarnos a dedicar al servicio de Dios, podemos nosotros fortalecer nuestra fe o nuestra fidelidad y volver a aquellas personas y ser bendición para ellos, igual que Abraham lo sería para todas las familias de la tierra. Primero era necesario que Abraham pasara un entrenamiento antes de poder bendecir a los demás. Vemos algo muy similar con Moisés. A Moisés se le entrena por un rato como pastor de ovejas. Moisés no sabe que está en entrenamiento, pero él lleva unos años ahí y de repente ya se le encarga, así que una borregada bien grande, toda una nación que tiene que seguirlo y tiene que dirigirlos él. Ahora quiero que noten los grados, ¿no?, de intensidad de lo que tiene que dejar Abraham,
porque va de algo muy generalizado hacia algo más personal, ¿no? Primero tiene que dejar su tierra, y después dice tiene que dejar sus parientes, y después más personal, tienes que dejar a tu papá. Entonces va en intensidad ese aumento. Pero noten también cómo las bendiciones corresponden a lo que está dejando Abraham. Él dejaría su tierra, pero entonces todas las familias de la tierra serían benditas a través de él. Él dejaría a sus parientes, pero entonces serían benditos todos los que interactuaran positivamente hacia Abraham. Él dejaría la casa de su padre, pero entonces se convertiría en una gran nación y sería bendecido y su nombre sería engrandecido. Aún así, la decisión pues, de Abraham es difícil, porque ¿qué garantía tenía él de todo esto? Su familia adoraba a varios dioses. ¿Cómo sabe que este Dios que acaba de escuchar es real y que va a cumplir lo que le dice? Pero si Abraham no lo hace, no serían benditas todas las naciones, no serían benditas todas las familias de la tierra, y eso pues es un gran problema. Porque es Jesús, esa bendición que viene de Abraham para bendecirnos a todos. Jesús es descendiente de Abraham. La decisión de Abraham aquí es el hilo de donde cuelga la salvación del cosmos entero. Adán ya cometió su error y nos llevó a la ruina. Los descendientes de Noé cometieron sus errores y nos llevaron a otra ruina. La decisión que toma aquí Abraham, eso es lo que lo hace diferente. No comete el mismo error que sus antepasados. Y él empieza a obedecer a Dios en el plan que pues Dios tiene para él y para el resto de la humanidad. Ahora, al salir Abraham de su tierra y caminar hacia la tierra que Dios le prometió, se convierte en un tipo o figura del éxodo de Israel y del nuestro. Abraham era un extranjero, era un peregrino. Así como después de Egipto los israelitas lo serían también. Así como nosotros lo somos también. Primera de Pedro 2:11 nos dice: amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Abraham salió de su tierra para ir a la tierra prometida por Dios, así como Israel lo va a hacer años más tarde durante el Éxodo. Así como nosotros también estamos encaminados hacia la nueva tierra prometida, que es nuestra esperanza. Segunda de Pedro 3:13 dice: pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Así que debemos de imitar a Abraham y separarnos de lo que nos lleva a la ruina y encaminarnos hacia la tierra y los cielos nuevos que Dios nos promete. En los versículos 2 y 3 vemos las promesas que Dios le hace a Abraham. Y como les mencionaba, así como Abraham debemos aprender a ser fieles a Dios antes de que nos recompense. A veces tenemos la tendencia, ¿no?, de que primero Dios me bendiga y ya después te sigo. Hacemos a veces hasta tratos con Él, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era chico, no me acuerdo ni cuál fue la situación que estaba yo pasando, pero sí me acuerdo muy claramente que yo oré y le dije: no, pues Dios, si resuelves esta situación, me dedico a lo mismo que mi papá. Y yo ni me acuerdo ni qué fue lo que era el problema. No sé ni siquiera si se solucionó o no el problema. Yo tenía como unos 10, 12 años, ¿qué problema iba a tener en sí, no? Entonces, pero tenemos a veces esa tendencia. Dios, yo te cumplo, te sigo, pero primero haz estas cosas por mí. Y Abraham no hace eso. Abraham nomás escucha la promesa y dice: pues vámonos, fuímonos, Bartolo. Y no le ha cumplido nada, ¿no? A veces, pues queremos que Dios cumpla promesas que incluso Él no nos ha hecho para seguirlo. Queremos que nos dé una buena casa, que nos dé carro, que nos dé un buen trabajo, que nos dé cierta cantidad de hijos, pues que los hijos salgan niños o niñas, o hoy en día pues que no me salga gay o lo que sea, ¿no? Que estos hijos sean buenos, que no sé, nuestras listas pueden ser muy largas, pero debemos de ser como Abraham y creerle pues a Dios en lo que promete, no en lo que no. Y Él no nos está prometiendo todas estas cosas. Dios no puede mentir y va a cumplir. Por eso debemos seguirlo antes de recibir la promesa que sí nos hace, que es la de una transformación total del cosmos entero, que va a acabar con el problema del pecado y de la muerte que nos afecta a toda la creación. Eso es lo que prometió Dios que iba a hacer. Al confiar Abraham en Dios, se convierte, como decía antes, en la reversa de lo que Adán y Babel estaban haciendo, ¿no? Por el pecado de Adán, Dios maldijo la tierra. Por la obediencia de Abraham, Dios bendijo a todas las familias de la tierra. Adán debía de depender de su propia vitalidad para multiplicarse. Dios le dice: multiplícate, sé fecundo.
Y pues eso dependía de Adán y Eva. No me quiero meter en detalles cómo. Abraham, que ya era viejo y que su esposa era estéril, ¿cómo se van a multiplicar? No podían. Ellos tenían que depender de Dios para convertirse en una nación grande. Imagínense esa promesa, te voy a hacer una nación grande. Desde ahí tal vez algunos de ustedes nos hubiéramos frenado con Dios y decirle, ¿cómo? Yo ya estoy viejo y mi esposa pues nunca ha podido tener hijos. Este Dios miente, me sigo con estos dioses que ya tengo. Y él aún así confía en él y se va. Abraham, que ya era viejo, y su esposa, que era estéril, deben depender de Dios para convertirse en esa nación grande. Por el pecado de Babel de gloriarse a sí mismos, buscando engrandecer su nombre, fueron dispersados y confundidos en diferentes lenguas. De hecho, ni siquiera conocemos a nadie de Babel, nada más sabemos de la torre de Babel. Conocemos la historia por la torre, pero no por los constructores de la torre. No sabemos cuántos fueron, no sabemos qué especialidades tenían, no sabemos nada. Nada sabemos que la construyeron. ¿Y dónde está la torre? Pues tampoco tenemos registro de ella, ¿no? Pero por su obediencia, Dios engrandecería el nombre de Abraham. Y a través de sus hijos espirituales, en la fiesta de Pentecostés en Hechos 2, ¿qué es lo que sucede en Hechos 2? Baja el Espíritu Santo sobre los apóstoles y usan las lenguas para predicar las buenas noticias de que esa bendición para todas las familias de la tierra había llegado por la descendencia de Abraham, que era Jesús. Noten cómo usa las lenguas primero Dios para confundir y después los está usando para salvar. Creo que es importante aquí también que entendamos lo que significa pues el que Dios engrandezca el nombre de Abraham. En el antiguo cercano oriente el nombre no era solamente pues una designación conveniente, ¿no? Sino que es una expresión de la esencia de la persona misma. Por ejemplo, pues cada quien tiene su nombre. Y es conveniente que lo sepamos para no confundirnos con el hey tú, hey tú, hey tú. Pero en la antigüedad tu nombre era tu esencia. Tu identidad se basaba en ese nombre. Abraham, por ejemplo, si notan ahí, primero es Abram, sin una H y una A extra ahí. Abraham significa padre exaltado. Pero luego Dios le cambia el nombre a Abraham, que significa padre de una multitud, porque le va a cumplir la promesa de hacerlo una nación. El nombre va unido a la esencia de la persona. De ahí que la promesa no solamente es que Abraham adquiriría fama, sino que también sería altamente estimado como un hombre de carácter superior. E iba a ser identificado por ser el padre de muchas naciones y una bendición para todas las familias de la tierra. Y Dios cumplió su promesa, y lo podemos atestiguar al día de hoy. Abraham es honrado por los judíos, es honrado por los árabes y es honrado por los cristianos. ¿Y dónde hay cristianos? En todo el mundo. Los judíos también andan regados por todos lados. Pero no solo eso, sino que Abraham es el modelo a seguir fundamental para nosotros acerca de lo que se trata tener una relación con Dios. En Romanos 4:11 Pablo lo llama el padre de todos los que creen, o el padre de todos los que son fieles. Acuérdense que creer y fidelidad es lo mismo. No es que Abraham fuera brillante en ser fiel o en hacer lo correcto. Lo vemos fallar constantemente en su historia. Pero siempre está preparado para hacer lo que Dios le dice. Y así debemos de ser nosotros. ¿Vamos a fallar? Sí, muchas veces. Pero tenemos que estar listos para obedecer a Dios cuando Dios pide algo. Debemos seguir su modelo de fidelidad a Dios, la disposición. En estos versículos 2 y 3 también Dios le dice que sería una bendición. ¿Pero bendición en qué sentido? El teólogo Goldingay nos dice que la bendición pues ha sido un tema importante desde Génesis 1. Y la bendición, desgraciadamente, pues tiene connotaciones distintas de las que se suelen aplicar para el pensamiento muchas veces cristiano. Donde a veces como cristianos pensamos en una bendición como algo espiritual. Incluso a veces cuando piden oraciones o algo, pues que Dios te bendiga. ¿En qué sentido? A veces ni sabemos de lo que estamos diciendo. Bendiciones. ¿Cuáles? ¿Bebés? Si no, hoy en día ya cuando se habla de bendiciones, que siempre se habla en meme, pero para hablar de bebés, ¿no? Pero muchas veces como cristianos usamos la palabra sin darle un significado detrás. Decimos bendiciones porque no sé qué más decirte con respecto al problema que tienes.
Pero la idea de bendición en el Antiguo Testamento, especialmente en Génesis, tiene que ver con lo material. Jesús, de hecho, mejora la situación porque él combina las cosas, combina lo espiritual y lo material cuando habla de bendecir algo. Habla en términos de que vamos a heredar la tierra o el país, pero también de saciar esa hambre y sed de justicia. Como de costumbre, pues su actitud de Jesús pues se corresponde con la ley del Antiguo Testamento. Y en el Génesis, pues la bendición de Dios comenzó con lo material, y así es como continúa. En otras palabras, pues casi siempre los cristianos pensamos en que bendición significa algo meramente espiritual, mientras que Génesis siempre lo usa en sentidos naturales o materiales. Ahora estamos medio desconectados del texto ahí. Jesús combina las dos, combina lo natural y lo sobrenatural, porque tienen que tener estas dos cosas una unión para que el cosmos entero realmente pues sea bendecido. Goldingay también, por ejemplo, nos dice que la idea de bendición y maldición recorre todo Génesis hasta ahorita. De hecho, les mencioné un poquito de trasfondo y vemos cómo hay bendición y maldición, bendición, maldición. Dios bendice a los animales, bendice a la humanidad, bendice el sábado y luego declara malditos a la serpiente, a la tierra y luego a Caín. Antes del diluvio, Génesis nos recuerda que Dios bendijo a la humanidad, pero luego el padre de Noé recuerda cómo Dios maldijo la tierra. Después del diluvio, Dios bendice a Noé y a sus hijos, pero luego Noé declara maldito a uno de sus nietos. Entonces, entre todas estas historias vemos bendición, maldición. Se podría considerar que todo Génesis 1 al 11 relata ese desarrollo de bendiciones y maldiciones. Entonces, cuando se llega al final del capítulo 11, pues no se sabe qué va a ganar, la bendición o la maldición. Y entonces el capítulo 12, que es lo que estamos viendo ahorita, nos da ese respiro, porque viene bendición y no maldición. Y no es una bendición para Abraham nada más, es una bendición para todas las familias de la tierra. La promesa de bendecir a Abraham une los primeros 11 capítulos de Génesis y declara que Dios no ha abandonado a la humanidad y que aún está en sus propósitos el bendecirla. ¿Qué ha hecho la humanidad hasta ahorita para ganárselo? Nada. ¿Qué ha hecho para ganarse maldición? Todo. No, pues todo. Y sin embargo, ¿qué es lo que Dios quiere dar? Bendición. Dios lo intenta con Adán, sabemos cómo salió eso. Lo intenta con Noé y sabemos cómo salió eso. Dios lo vuelve a intentar con Abraham. Bendecir a Abraham significa que Dios no ha renunciado a nosotros, a pesar de cómo nosotros sí hemos renunciado a Él, una y otra vez. Y Dios no solamente bendecirá a Abraham, sino que lo convierte en una bendición. A través de él, el resto de la humanidad sería bendecida. Génesis entonces nos provee de una descripción importante de Dios, de cómo Dios trabaja en el mundo. No escoge a un grupo de personas por tener favoritos, sino que escoge para que ese grupo sea bendición para el resto de la gente. Recordemos que bendecir a otros en Génesis se refiere a algo material. Es buscar el bienestar de otros. Abraham no fue bendecido por algo que hizo o por algo que mereciera. Hasta donde sabemos, Abraham ni siquiera sabía de Dios. Sabía de un montón de dioses que se habían inventado, pero no de Dios. Dios le bendice antes de que Abraham se haya ganado algo. Sin embargo, Abraham otorga su lealtad a Dios y nosotros debemos hacer lo mismo que él. Desgraciadamente vemos en la historia del Antiguo Testamento que Israel falló en muchos aspectos de ser esto, de ser una bendición para otros. Pero si seguir la crítica hacia Israel, ¿qué tal la iglesia hoy en día? ¿En qué estamos mejor nosotros? ¿Qué tan buenos somos bendiciendo a otros? Y creo que el problema precisamente de pensar que el cristianismo se trata de bendecir a otros espiritualmente hablando, es que nos frena de bendecir a otros materialmente hablando. Porque ¿qué es más fácil? Que venga Lupe y me diga, oye, yo tengo este problema. Y yo le diga, pues, toma el dinero para que pues salgas del problema. O decirle, voy a orar por ti. Es mucho más fácil decirle, pues, oraciones, hermana, bendiciones. Pero si tengo la opción de ayudar, ¿para qué lo pongo en oración? Si yo soy la respuesta a esa oración que ella ya ha estado haciendo. Espero que con eso igual entiendan un poco más el por qué constantemente los animo a que vayamos a ayudar a cosas como lo de la limpieza de playas o ayudar a lo de los niños de la casa hogar.
son ejemplos y son oportunidades de lo que la iglesia debe ser y de hacer en este mundo. Y muchas veces nos estamos frenando de hacer estas cosas. O lo hacemos a regañadientes, o lo queremos hacer bajo nuestras propias condiciones. Ahora aquí podríamos pensar, pues ¿por qué Dios no bendice a la gente? ¿Por qué está bendiciéndolos individualmente? ¿Por qué no mejor bendice de una vez a todos, no? Probablemente pues es para que esta bendición resulte en la unión de la gente. Crea un sentido de estar en deuda unos con otros, pero sin necesidad de pagar, sino de amor, de hacer un apoyo mutuo. No se trata solo de ser bendecidos, sino de bendecir a otros cuando tenemos también la oportunidad. Entonces tenemos que esforzarnos por vivir así. Abraham entonces sería bendición en dos formas. Uno, como lo mencioné antes, pues el Mesías iba a nacer de Abraham. Ahí es donde comienza el Nuevo Testamento. Pero el libro de Génesis no sabe nada de eso. Ya se nos olvida que no se sabe todavía esa parte. Lo que sí se sabe es que Abraham es en quien se van a sentar las bases para la vida de Israel como una nación, con su tierra, con su relación con Dios y su lugar en el propósito de Dios. La segunda forma es que Abraham es el tipo de persona que los demás pueden ver como una encarnación de la bendición de Dios. Se convierte en un ejemplo de bendición para otros. Dios, bendíceme así como a él, es lo que diría la gente al verlo. Abraham se convierte en la encarnación de la forma en que Dios puede bendecir a otras personas. Cuando la gente nos ve a nosotros, ¿pueden decir lo mismo? El versículo 3 dice que Dios bendeciría a los que lo bendijeran y maldeciría a los que lo maldijeran. Es decir, quienes le desearan lo mejor y se solidarizaran con él, pues gozarían de la bendición divina, del bienestar. No la de Morena, no se confundan aquí, no es propaganda política. Pero luego nos dicen, ¿no? Quienes lo lastimaran, quienes abusaran de él, pues sí serían castigados. Recordemos nuevamente que Abraham va a ser un extranjero, va a estar sin protección en una tierra ajena, pero sería protegido por la providencia de Dios. Así que cualquiera que lo maltratara, pues sería castigado con una severidad excepcional. En la historia de la humanidad hemos sabido de muchas personas que hacen cosas tan malvadas que esperamos que Dios haga justicia algún día. En las Escrituras, por ejemplo, ¿no? Tenemos la historia de Amán en el libro de Esther. ¿Qué es lo que trató de hacer Amán en el libro de Esther? ¿Alguien se acuerda? Quería eliminar a todos los judíos nada más. Tenemos un Hitler ahí en el Antiguo Testamento. Y gracias a Dios y a Esther, eso no pasa. El punto es que Dios promete que personas como ellos no se van a salir con la suya si en alguna forma afectaran a Abraham. No es que Dios desee maldecir a alguien, pero si es necesario, pues lo iba a tener que hacer, porque está prometiendo protegerlo. Es por eso que la Biblia nos anima a no buscar venganza propia y a dejar todo en manos de Dios. Bajo el escrutinio de Dios nadie puede ocultarse. Él va a tomar cartas en el asunto. Por eso Jesús dice en Lucas 12, del 2 al 5, que no hay nada encubierto que no ha de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Dice que los hijos de oscuridad pues, van a salir a la luz en algún punto, porque Él es la luz. Pero que tengamos cuidado, no de los que pueden matar el cuerpo, sino de el que puede matar el cuerpo y el alma. Y ese es Dios. A ese hay que temer. Ahora enfoquémonos en hacer el bien. Dejemos que Dios se encargue de quienes hacen el mal. Pero más importante aún, oremos y busquemos formas para que esas personas cambien y dejen de hacer el mal que están haciendo y que hagan el bien. Recordemos que nosotros en algún punto también estuvimos de ese otro lado de la situación. A veces como cristianos se nos olvida eso. Tuvimos necesidad de misericordia, tuvimos necesidad de un cambio. Algunos todavía estamos en ese proceso. Hay que acordarnos de eso. Y hay que ayudar a otros a salir de ese problema también. En el versículo 4 vemos cómo Abraham se fue, tal como Dios le había dicho. Literalmente agarró sus chivas y se fue. Y dice que tenía 75 años de edad cuando se fue de su tierra. Cuando se fue de entre sus parientes, cuando se fue de la casa de su padre. Tenía 75 años. Valdo, todavía te faltan como 50 para irte de aquí de la casa de tus papás. Que no te presionen.
Así como Abraham, a todos nosotros también se nos anima a dejar la casa de nuestro padre. Porque mientras no seamos cristianos, mientras no seamos gente que sigue el modelo de fidelidad de Abraham, nuestro padre es ¿quién? El diablo. Juan 8:44, Jesús dice, ustedes son de su padre el diablo, porque quieren hacer los deseos de su padre. Por lo tanto, debemos abandonar el pecado. Tenemos que abandonar los deseos de la carne. Incluso a veces vamos a tener que abandonar familia o amigos que son mala influencia. Lucas 14:26 dice que si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si realmente queremos seguir los pasos de Jesús, que llevan a esos nuevos cielos y esa nueva tierra donde no habrá aquellas cosas que pues tanto nos acongojan actualmente, debemos ahorita ser hijos de Dios y por lo tanto imitarlo a Él. Somos buenos para imitar a Satanás, ¿por qué no le echamos la misma cantidad de esfuerzo para imitar a Dios? No basta con que abandonemos la casa de nuestro padre el diablo y separarnos de él. También debemos encaminarnos a la casa del Padre, de Dios, para alejarnos del vicio, para alejarnos del pecado. ¿Cuál es la casa del Señor? Su templo, la iglesia, que es con quien va a morar después de la resurrección. ¿Quieres un mundo sin problemas? Pues ven a la casa del Señor. Ten una relación con Él, ten una relación con su cuerpo, que es la iglesia. De lo contrario, pues este mundo arruinado es todo lo que te queda. Lo que quiero que reflexionen de todo esto es, ¿seguiremos el modelo de fidelidad de Abraham o no? Es decir, ¿vamos a cambiar nuestro estilo de vida para darle reversa al pecado y muerte que hay en este mundo? ¿O vamos a seguir viviendo de forma tal que arruinemos todo aún más? Son las únicas dos opciones que hay. A Abraham se le pidió abandonar todo por seguir a Dios. ¿Haremos lo mismo nosotros? Pero piénsenlo en serio, ¿no? Porque algunos a veces mueven la cabeza diciendo que sí, pero no pueden abandonar su casa para venir los sábados o domingos a la reunión de la iglesia. Si no pueden venir aquí cerquita, menos van a abandonar algo más grande, ¿no? Si piensan que lo harán, pues háganlo, pero ya, no esperen. Piénsenlo seriamente, porque cualquier decisión que tomamos tiene consecuencias a corto plazo y a largo plazo. En el caso de Adán y sus descendientes, la decisión que tomaron fue desastrosa para la humanidad entera. En el caso de Abraham, la bendición para la humanidad entera. Son dos cosas totalmente distintas, porque decidieron diferente. ¿Ustedes creen que Adán pensó en eso? Al comer del fruto, él dijo, ay, esto va a arruinar generaciones. Comamos. No, lo más seguro es que no lo pensó. ¿Creen que los descendientes de Babel pensaron también en eso? Si construimos una torre y nos queremos idolatrar solos, Dios nos va a confundir en lenguas. Hagamos esa torre. No, lo más seguro es que tampoco pensaron en eso. La realidad es que ninguno de nosotros tampoco lo hacemos. Cuando pecamos no estamos pensando en que puede afectar tanto, o que puede bendecir tanto si obedecemos, pero lo hace. Un hombre planta semillas para que crezca un árbol que él no verá, pero que sus hijos y nietos podrán disfrutar. Nuestra decisión entonces puede ser ruina o bendición para la humanidad, para nuestro país, para nuestra familia, para nuestros descendientes. Lo que hacemos importa, lo que hacemos impacta, para bien o para mal, a corto y largo plazo, aunque no lo pensemos. Lo que decidamos puede tener repercusiones bastante buenas o bastante malas. Entonces, los que decidimos seguir el modelo de fidelidad de Abraham, sabemos cómo debemos vivir. Como cristianos debemos ser la encarnación de la forma en que Dios puede bendecir a las personas. La pregunta es, ¿lo estamos siendo o no?